Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas soleadas, tan bonitas, frías, marzo, abril, lluvias mil. Mi Cristo interior salió, bendice a tu Cristo interior, tú que te vas a conectar hoy, mañana, y los que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 31 de marzo, se acabó marzo, 31 días de 2016, programa 1203, 1200. Me encanta estar aquí. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos con Caroline Myss. Qué hermosura. El poder personal y la persona puede sanarse sola. Son como dos partes del programa de hoy. A veces es necesario un esfuerzo concertado para realizar un cambio mental que permita sanar. Si bien el dentista no logró aceptar que su frustración, lo vimos en el programa anterior, si bien el dentista no logró aceptar que su frustración profesional y la sensación de estar atrapado le estaban cambiando la química y la salud del cuerpo, a otras personas les resulta fácil hacerlo. Sin embargo, aceptar la idea de que todas las partes de nuestra vida, desde el histórico físico y las relaciones hasta cada actitud, opinión y creencia que llevamos dentro, afectan a nuestra composición biológica, es solo una parte del proceso de curación. También hay que hacer que esa aceptación del plano mental pase al físico, introducirla en el cuerpo, sentir visceral y celularmente la verdad y creerla en su totalidad. Es muy fácil aprender algo nuevo y limitarse a aplicar ese conocimiento despreocupadamente. La idea de que la biografía se convierte en biología supone que hasta cierto punto nosotros participamos de la creación de la enfermedad. Pero, y este es un punto importantísimo, no debemos abusar de esta verdad culpándonos o culpando a los pacientes por contraer una enfermedad. La enfermedad se desarrolla a consecuencia de comportamientos y actitudes que solo entendemos que son biológicamente tóxicos cuando ya se han convertido en tóxicos. Solamente cuando la enfermedad nos obliga a revisar nuestras actitudes, nos acercamos a la comprensión de que nuestras actitudes cotidianas de temor o amargura son, de hecho, sustancias biológicamente tóxicas. Repito, todos tenemos sentimientos negativos, pero no toda actitud negativa produce enfermedad. Para crear la enfermedad, las emociones negativas tienen que ser dominantes y lo que acelera el proceso es saber que el pensamiento negativo es tóxico y aún así darle permiso para que medre en nuestra conciencia. Por ejemplo, una persona puede saber que necesita perdonar a alguien, pero decide que continuar enfadada le da más poder. Los vemos a diario. Continuar obsesivamente enfadada la hace más propensa a desarrollar una enfermedad, porque la consecuencia energética de una obsesión negativa es la impotencia. La energía es poder y transmitir energía al pasado pensando insistentemente en acontecimientos penosos resta poder al cuerpo actual y puede conducir a la enfermedad. Segundo principio, el poder personal es necesario para la salud. Un día, Norman me llamó para que hiciera la evaluación de una mujer que sufría de depresión. Recuerden que Norman es el doctor Shilbe, socio ahora de la doctora Myss. Un día Norman me llamó para que hiciera la evaluación de una mujer que sufría de depresión y de dolores en el cuello y la parte inferior de la espalda. También quería saber si la beneficiarían diversos tratamientos electromagnéticos. De ninguna manera, contesté yo. No tiene el poder suficiente en su organismo para que esos aparatos le resulten beneficiosos. Esa era la primera vez que yo hacía un comentario sobre el poder de una persona para sanar. Norman me pidió
que se lo explicara más y solo entonces caí en la cuenta de lo que acababa de decir. De pronto, tuve una percepción totalmente distinta del sistema energético humano como expresión del poder personal. Le expliqué que las actitudes de esa mujer habían sido la causa de que perdiera poder en su vida. Se sentía incapaz, siempre buscaba aprobación y tenía un enorme miedo a estar sola. Su estima propia se basaba solamente en su capacidad para dominar a los demás, principalmente a sus hijos. Sus temores y su incapacidad eran como un agujero negro, hacia el cual atraía a todas las personas, sobre todo a sus hijos, para finalmente aplastarlos. Continuamente los criticaba con el fin de que continuaran dependiendo de ella, ya que a los hijos débiles les resulta difícil abandonar el nido. Encontraba defectos en todo lo que hacían, ya fueran cosas relacionadas con los estudios o con los deportes, porque no podía arriesgarse a capacitarlos con apoyo emocional. Dado que no dominar a las personas le consumía una enorme cantidad de energía y que jamás se sentía al mando, vivía agotada. Su dolor crónico también era consecuencia de su incapacidad para dominar a otros. Cuando llegó a la consulta de Norman, parecía derrotada. Esa mujer no podía aceptar el hecho inevitable de que sus hijos se fueran del hogar, pero afirmaba que actuaba así por el bien de ellos. Según ella, era una madre sustentadora porque les proporcionaba una casa limpia, alimentos sanos y ropa buena. Sin embargo, se esforzaba sistemáticamente en minarles el desarrollo emocional, hecho que ella se negaba a admitir. Puesto que los tratamientos médicos usuales no le habían servido de nada, Norman estaba pensando en un método alternativo que combinara psicoterapia, estimulación craneal mediante un aparato eléctrico y terapia de color y luz. Me di cuenta de que con esas técnicas ella podría mejorar durante una semana o tal vez un mes, pero que no sanaría totalmente mientras no renunciara a su lucha patológica por dominar. Esa tarde comprendí que para que una terapia alternativa tenga éxito es necesario que el paciente tenga un concepto interno del poder, una capacidad para generar energía interna y recursos emocionales, como por ejemplo creer en su autosuficiencia. Sobrao. Esa mujer solo tenía un concepto externo del poder, el que extraía de una forma externa a sus hijos. Lógicamente, esa paciente podía ir a sesiones de psicoterapia, pero mientras no afrontara la verdad acerca de sí misma, lo único que haría sería hablar de sus quejas durante 1 hora a la semana. No habría ninguna correlación, no habría ninguna curación real. La evaluación de esa mujer me hizo ver con más profundidad el papel que desempeñaba el poder de nuestra vida y nuestro sistema energético. El poder está en la raíz de la experiencia humana. Nuestras actitudes y creencias, sean positivas o negativas, son prolongaciones de la forma en que definimos, utilizamos o no utilizamos el poder. Nadie está libre de problemas con el poder. Por ejemplo, es posible que tratemos de superar sentimientos de incapacidad o impotencia, o de mantener el dominio sobre otras personas o situaciones que creemos que nos dan poder, o de conservar la sensación de seguridad. Sinónimo de poder, es decir, sensación de seguridad. En nuestras relaciones personales, muchas personas desarrollan una enfermedad cuando pierden algo que para ellas presenta poder, como dinero, un trabajo o un partido de fútbol, o cuando pierden a alguien a quien han investido de poder o de su identidad, como el cónyuge, un amante, un progenitor o un hijo. Nuestra relación con el poder está en el núcleo de nuestra salud. Consideremos juntos el primer principio, que la biografía se convierte en biología, y este segundo principio, que el poder personal es necesario para la salud. El poder media entre nuestros mundos interno y externo, y al hacerlo se comunica en un lenguaje de mito y símbolos. Piense, por ejemplo, en el símbolo más común del poder, el dinero. Cuando una persona interioriza el dinero como símbolo de poder, su adquisición y control se convierten en símbolo de su salud. Cuando adquiere dinero, su sistema biológico recibe el mensaje de que está entrando poder en su cuerpo. Su mente transmite el mensaje inconsciente: tengo dinero, por lo tanto estoy a salvo, estoy seguro, tengo poder y todo está bien.
Este mensaje positivo transmitido al sistema biológico genera salud. Ciertamente, ganar mucho dinero no garantiza la salud, pero es innegable que la pobreza, la impotencia y la enfermedad están ligadas. Ganar dinero con dificultad o perderlo repentinamente puede debilitar el sistema biológico. Recuerdo a un hombre que a mediados de los años 80 se hallaba en la cima del éxito. Su empresa era cada vez más próspera y él tenía la energía de 10 personas. Trabajaba hasta muy tarde, hacía vida social hasta altas horas de la madrugada y a la mañana siguiente era el primero en llegar al trabajo, siempre alerta, alegre, pendiente de todo. En octubre de 1987 se produjo una crisis en el mercado bursátil y su empresa fue una de las más castigadas. La salud de este hombre se deterioró en meses. Empezó a sufrir de migrañas, después de dolor de espalda y finalmente un trastorno intestinal bastante grave. Ya no podía soportar trabajar hasta tarde ni su vida social y se retiró de todas las actividades que no consistieran en hacer sobrevivir su imperio financiero. Ese hombre no sabía que había calibrado su salud para hacer dinero. Pero cuando cayó enfermo vio de inmediato la conexión. Comprendió que para él el dinero representaba la libertad y la capacidad para llevar el estilo de vida con que siempre había soñado. Cuando perdió su fortuna, perdió su poder y en cuestión de semanas también se arruinó su biología. Ciertamente, el estrés de reactivar una empresa puede debilitar a cualquiera. Este hombre había soportado mucho estrés cuando su empresa estaba en la cumbre, pero aquel tipo de estrés le daba poder. Cada uno tenemos numerosos símbolos de poder y cada uno de esos símbolos tiene su equivalente biológico. El dentista que desarrolló un cáncer de páncreas tenía un símbolo de poder, su trabajo, pero como había llegado a despreciarlo, iba perdiendo poder día a día. La falta de poder desencadenó una reacción biológica que acabó generando una enfermedad terminal. Nuestra vida está estructurada en torno a símbolos de poder, dinero, autoridad, títulos, belleza, seguridad. Las personas que llenan nuestra vida y las decisiones que tomamos en cada momento son expresiones y símbolos de nuestro poder personal. Solemos vacilar a la hora de desafiar a una persona a la que creemos más poderosa que nosotros y con frecuencia accedemos a hacer cosas porque creemos que no tenemos el poder para negarnos. En incontables situaciones y relaciones, la dinámica que funciona por debajo es la negociación del poder, quién lo tiene y cómo podemos mantener nuestra participación en él. Aprender el lenguaje simbólico de la energía significa aprender a evaluar la dinámica del poder en nosotros mismos y los demás. La información energética es siempre veraz. Aunque una persona acepte verbalmente algo en público, su energía dirá cómo se siente en realidad y sus verdaderos sentimientos encontrarán la manera de expresarse mediante una declaración simbólica. Nuestros sistemas biológico y espiritual siempre intentan expresar la verdad y siempre encuentran la manera para hacerlo. Es necesario tomar conciencia de lo que nos da poder. La curación de cualquier enfermedad se facilita identificando nuestros símbolos de poder y nuestra relación simbólica y física con esos símbolos y escuchando los mensajes que el cuerpo y las instituciones nos envían acerca de ellos. Tercer principio, la persona puede sanarse sola. La medicina energética es una filosofía holística que enseña lo siguiente: yo soy responsable de la creación de mi salud, por lo tanto, en cierto sentido yo participé en la creación de esta enfermedad. Puedo participar en la curación de la enfermedad sanándome yo, lo que significa sanar al mismo tiempo mi ser emocional, psíquico, físico y espiritual. Debo sanar primero mi ser emocional, el psíquico, el físico y el espiritual. Curación total y cura no son lo mismo. Se produce una cura cuando la persona ha logrado controlar o detener el avance físico de una enfermedad. Curar una enfermedad física, sin embargo, no significa necesariamente que se haya aliviado también el estrés emocional y psíquico que formaba parte de ella. En este caso, es muy posible y con frecuencia probable que la enfermedad reaparezca.
El proceso de la curación es pasivo, es decir, el paciente se inclina a ceder su autoridad al médico y al tratamiento prescrito, en lugar de desafiar activamente la enfermedad y recuperar la salud. Muchos de nosotros hacemos lo que el médico diga. ¡Wow! Y todos los cuerpos somos diferentes. Todos los cuerpos son diferentes. Así que el protocolo que usan los médicos para formular una receta lo hacen en general, pero no todos reaccionamos igual a la misma medicina. La curación total, en cambio, es un proceso activo e interno que implica investigar las actitudes, los recuerdos y las creencias con el deseo de liberarse de todas las pautas negativas que impiden la total recuperación emocional y espiritual. Esta revisión interna conduce inevitablemente a la revisión de las circunstancias externas, con el fin de recrear la vida de modo que active la voluntad. La voluntad de ver y aceptar las verdades de la propia vida y de la forma en que se han utilizado las energías, y la voluntad de utilizar la energía para crear amor, autoestima y salud. Un hombre que se ame y ame es sano. Lo acabo de decir. El lenguaje de la medicina oficial tiene un tono más militar que el de la medicina energética. El paciente fue atacado por un virus, o bien una sustancia contaminó el tejido celular produciendo un tumor maligno. Sí, la filosofía de la medicina académica considera al paciente una víctima inocente o prácticamente impotente que ha sufrido un ataque no provocado. Un virus. En la medicina oficial, el paciente sigue un tratamiento prescrito por el médico, de modo que la responsabilidad de la curación la tiene el médico. ¡Tararara! Si el paciente colabora o no con su médico es un hecho que ciertamente influye en el tratamiento, pero su actitud no se considera importante para el proceso, ya que los medicamentos y la cirugía son lo que hacen la mayor parte del trabajo. En las terapias holísticas, por el contrario, la disposición del paciente para participar plenamente en su curación es necesaria para el éxito. Las medicinas holística y oficial adoptan dos actitudes diferentes respecto al poder, activa y pasiva. Los tratamientos con sustancias químicas de la medicina oficial no requieren ninguna participación del paciente, para nada. En cambio, una técnica holística con la visualización, por ejemplo, es mejorada, intensificada por un paciente activo e implicado. Es decir, que se mete, que se impregna del tratamiento. Es decir, se produce una conexión energética entre la conciencia del paciente y la capacidad curativa de la terapia, y a veces incluso del terapeuta. Cuando la persona es pasiva, es decir, adopta la actitud de hágamelo, no sana totalmente. Puede recuperarse, pero es posible que jamás trate realmente el origen de la enfermedad. Adquisidores, no sé, esa palabra se me hace un poquitico. Adquisidores, de los que adquieren, sería la expresión. La madre que sufría de depresión y dolor crónico de cuello y espalda es un ejemplo de persona que solo tiene poder pasivo. Este tipo de persona dependiente cree que debe extraer todo del ambiente externo y de otras personas o por medio de ellas. Consciente o inconscientemente piensa, sola no soy nada. Este tipo de persona busca adquirir poder mediante el dinero, la posición social, la autoridad política, social, militar o religiosa y la relación con personas influyentes. No expresa francamente sus necesidades, sino que se hace experta en tolerar o manipular situaciones insatisfactorias. En el sistema energético humano, las interacciones de la persona con su entorno se pueden comparar con circuitos electromagnéticos. Estos circuitos recorren todo el cuerpo, el codo del cuerpo, que se me hizo el cursor, ya lo encontré. Todo el cuerpo y nos conectan con objetos externos y otras personas. Nos sentimos atraídos hacia objetos o personas poderosas u objetos de poder para introducir ese poder en nuestro sistema. Pero esa conexión con un objetivo de poder extrae una parte de poder de nuestro campo y lo sitúa en el objetivo. Al principio yo consideraba simbólicos estos circuitos de energía,
pero he llegado a creer que en realidad son verdaderos caminos de energía. Con mucha frecuencia oigo decir a personas que se sienten enganchadas a otra persona o a una experiencia del pasado. Algunas comentan que se sienten agotadas después de estar con cierta persona o en un determinado ambiente. Eso es verdad. De hecho, estas palabras corrientes describen mejor de lo que podríamos pensar la interacción de nuestro campo energético con nuestro entorno. Cuando una persona dice que está enganchada a alguien o a algo de un modo negativo o se identifica excesivamente con un objeto o posesión, inconscientemente está realizando un diagnóstico intuitivo, está identificando el modo en que pierde poder. A estas personas yo las llamo adquisidoras. El tipo más extremo de adquisidor es el adicto. Al margen del tipo de adicción que tenga la persona, drogas, alcohol o dominio sobre los demás, sus circuitos energéticos están tan absolutamente conectados con el objetivo que ya no pueden hacer uso de su capacidad de razonar. En un seminario que di en Dinamarca para personas que eran seropositivas o ya habían desarrollado el SIDA, me encontré ante un caso que ilustra trágicamente las consecuencias energéticas de una adicción. Había allí una mujer llamada Anna, que había contraído el virus del SIDA debido a su ocupación, la prostitución. Ana tenía modales de niña y era muy menuda. También cojeaba porque hacía un mes uno de sus clientes le había roto varias costillas. De un beso. En un momento dado hablé de lo que necesita hacer una persona para superar una enfermedad grave. Dije que las adicciones, por ejemplo, al tabaco, a las drogas o al alcohol, restan valor al proceso de curación. Durante uno de los descansos, Ana se acercó a mí y me dijo: «Pero Caroline, ¿qué daño puede hacer fumar solo 2 cigarrillos al día?» Al mirarla comprendí que si yo hubiera tenido en una mano la cura para el SIDA y en la otra un cigarrillo y le hubiera dado a elegir entre ambas cosas, su mente habría elegido la cura para el SIDA, pero todos sus circuitos energéticos habrían ido directamente hacia un único cigarrillo. Es imposible insistir lo suficiente en este punto. Los objetivos a los que conectan sus circuitos energéticos los adquisidores son personas o cosas a las que les han cedido su poder, concretamente el poder de dominarlos. La adicción de Ana a los cigarrillos tenía más autoridad sobre ella que su deseo de sanar. Incapaz de tomar decisiones capacitadoras para ella, estaba atada a un hábito de dejar su energía en manos de otros, casi siempre a su chulo y a sus cigarrillos, los dos objetivos de poder que la dominaban totalmente. Chulo es el que maneja a las prostitutas. La curación estaba fuera de su alcance porque en estos momentos su poder solo existía fuera de los límites de su cuerpo físico. No es fácil para la mente competir con las necesidades emocionales. Auna sabía muy bien que tanto su ocupación como su adicción a los cigarrillos eran peligrosos para su salud. Pero emocionalmente seguía anhelando el tabaco porque creía que la relajaba y continuaba con su chulo porque creía que éste cuidaba de ella. Es decir, que el que la mandaba a hacer prostitución era porque la amaba. Su mente había racionalizado su aferramiento emocional y quería negociar su proceso de curación, proponiendo que 2 cigarrillos no podían dañar su salud. Su incapacidad para superar sus adicciones la incapacitaba para recuperar su poder de sanar. No es la mente, sino nuestras necesidades emocionales las que controlan nuestra adhesión a los objetivos de poder. El famoso dicho, el corazón tiene razones que la razón no comprende, capta perfectamente esta dinámica. Inevitablemente, a la persona adquisidora le resulta muy difícil utilizar su intuición. Su propia estima está tan adherida a la opinión de su objetivo de poder que automáticamente niega cualquier información que le transmita su intuición. La intuición clara precisa la capacidad de respetar las propias impresiones. Puesto que la curación no es negociable, el reto es mucho mayor para las personas adquisidoras que para las que tienen un sentido de poder activo. Sanar es, por encima de todo, la tarea de una sola persona.
Nadie puede sanar por otro. Podemos ayudar a otras personas, ciertamente, pero nadie puede, por ejemplo, perdonar a alguien en nombre de otra persona y tampoco hacer que otra persona se libere de recuerdos o experiencias dolorosas que necesita liberar para sanar. Dado que la naturaleza misma del poder pasivo es poder mediante adhesiones, va en contra de toda la biología de una persona adquisidora soltar o separarse de los objetivos que agotan su energía. Estas personas están casi programadas para los tratamientos de la medicina oficial, lo que no siempre es necesariamente negativo. El tratamiento oficial es la forma de curación más apropiada para ellas mientras continúen pasivas. Eso lo dice Caroline Myss, Anatomía del Espíritu. Pidan las memorias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy varias veces, repítanlo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana, hoy es jueves, entonces el día que sigue es viernes. Si sale el sol, será viernes. Y si es viernes, hablaremos de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desilusión, de tristeza, de celos, de rabia, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.